Bienvenido a esta plataforma bíblica. Dios lo bendiga a todos ustedes que me están viendo en las redes y bienvenido a esta plataforma y que Dios lo prosiga bendiciendo. Hoy estaremos hablando acerca de un tema sumamente interesante que hace días que estamos desarrollando acerca de crecimiento y madurez. Hoy estaremos viendo los 5 puntos, o sea, las 5 cualidades indispensables o imprescindibles para el crecimiento y madurez. 5 puntos o 5 cualidades indispensables o imprescindibles para el crecimiento y la madurez. Y una de las cosas es, tenemos que entender que realmente la madurez es el propósito de Dios. Dios nos obligó a crecer y a madurar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo crecer, cómo madurar? ¿Qué necesito para madurar? Pero hoy en día los agricultores utilizan un tipo de gases para madurar a los frutos. Por ejemplo, los guineos. Otros países los dicen bananos. Le echan en un almacén un montón de guineos y le echan unos gases y lo encierran y al día siguiente se maduran. Pero estamos hablando de frutos naturales. Nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos llegar a este nivel de madurez? O sea, ¿cómo podemos madurar? Hay 5 elementos sumamente importantes que vamos a estar desarrollando que tienen que ver con cualidades que uno necesita para madurar y crecer. Y la primera cualidad es ser enseñable. Y el problema hoy en día del ser humano, que muchas veces no queremos aprender. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y déjeme decirle con todo respeto y honestidad, no es a su manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Porque Dios es el dueño de todo, dueño del universo. Yo entiendo que yo me pertenezco a Dios y Dios es exclusivo. Él quiere todo para Él. Y cuando nosotros nos damos de cuenta, es todo por Él y para Él. Y ser enseñable significa tenemos que ser dispuestos y disponibles para aprender. Pero para que seamos enseñables requiere 2 elementos, 2 componentes sumamente importantes, que es la humildad. Sin humildad no podemos aprender. La humildad nos conlleva a entender que nosotros no sabemos nada, absolutamente nada. Y tener la actitud de un novato. Humildad y actitud de novato. Actitud de novato significa que nosotros somos ignorantes en lo que vamos a aprender. Por eso necesitamos aprender. Si tuviéramos conocimiento, no había necesidad de aprender algo nuevo. Entonces, la necesidad que hay para aprender algo nuevo está en reconocer que no sabemos nada y tener la actitud de un novato y ser humilde para recibir. Y hay personas que no entiendan que pueden recibir de otro, quizá por su estatus, por su conocimiento, pero todos los días estamos aprendiendo y tenemos que ser enseñables. Si usted quiere crecer, si quiere madurar, tiene que ser primero enseñable. Enseñable significa estar dispuesto y disponible para aprender. Y la necesidad de aprender es cuando uno llega a la conclusión de que no sabemos nada. Si uno mira la inmensidad de quién es Dios,
si uno mira quién realmente es Dios en su naturaleza, en sus atributos, nosotros somos chiquititos delante de Él. De conocimiento no sabemos nada, pero tenemos que tener esa actitud de aprender, actitud de novato, actitud de humildad, para entonces mejorarnos. Y algo interesante que muchas veces el orgullo no nos permita entender esas necesidades de aprender, es como nos tapa los ojos, nos tapan los oídos. El orgullo es algo que nos impide, pero si tenemos esa actitud de novato, de alguien que es nuevo, que no tiene lo que es conocimiento, o sea, que no tiene como una habilidad en esta área, vamos a someternos a la enseñanza y someternos también a cambios. Y elementos, o sea, cualidad número 2 que necesitamos para crecer y madurar es el sacrificio. Tiene que estar dispuesto y disponible a pagar un alto precio. Jesús pagó un precio para entonces cumplir el propósito de Dios, que es salvar a la humanidad, redimir, rescatar, restaurar relaciones. Pues Él pagó un precio. Nosotros también, para que podamos crecer y madurar, llegar a la madurez, tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Porque nuestro crecimiento como hijos de Dios engendra la pérdida temporal de algunas cosas. Cuando se habla de sacrificio, si uno quiere crecer, vamos a ver, poner como ejemplo un árbol. El agrónomo, el agricultor, cuando quiere que un árbol pueda crecer más rápido, y entonces empieza a podar algunas ramas de este árbol para que entonces todas las sustancias nutritivas se dirigen realmente hacia la parte que él necesita realmente que crezca. Pues de igual forma, cuando se habla de sacrificio, hay áreas en nuestras vidas que exigen, que reclaman ser podadas, porque si no permitimos, si no aceptamos que hay áreas que el Espíritu Santo, que Jesús a través de la obra del Espíritu Santo, que nos pueda podar, no vamos a poder crecer y echar frutos. Y así que tenemos que aceptar una pérdida temporal de algunas cosas, algunos beneficios, algunas cosas que a nosotros nos gustan. Tenemos que estar dispuestos a perderlo. Pues todo lo que uno quiere realizar en la vida requiere sacrificio. Si quiere, por ejemplo, tener un título en la universidad, requiere un sacrificio. Si quiere tener, por ejemplo, lograr algo en la vida, requiere sacrificio. Si quiere, por ejemplo, juntar dinero para comprar algo que uno realmente necesita, eso requiere un sacrificio. De igual forma, para crecer y madurar en el Señor, requiere sacrificio. Y el tercer cualidad que uno necesita para crecer y madurar es la seguridad. Cuando se habla de seguridad, yo quiero enfatizar un poquito acerca del llamado. Cuando Dios llama, Él respalda. Pero muchas veces el enemigo ha sembrado un nivel de inseguridad, hasta crea celo ministerial, hasta crean contienda, hasta crea problemas porque somos inseguros. Y cuando ya estamos seguros de nuestro llamado, pase lo que pase, el enemigo puede tirar bombazo, no nos va a sacar de carrera porque sabemos realmente que Él, aquel que nos llamó, no nos va a dejar en el camino. Y tampoco nos va a ver
conflicto. O sea, cuando se habla de conflicto no va a haber competencia, más bien va a haber colaboración. Cuando se trata de las cosas de Dios, honestamente, vamos a sentir libertad para cooperar, no para competir, porque no se trata de competencia, se trata de colaboración. La seguridad es saber quién nos ha llamado, quién nos ha puesto y quién está con nosotros. Y ahí, pase lo que pase, uno va siempre a mantenerse firme, uno siempre va a mantenerse en el camino sin desviar ni a la derecha ni a la izquierda, porque tenemos esa seguridad. Cuando ya, por ejemplo, tenemos una casa bien construida, que el arquitecto, el ingeniero, los albañiles, el contratista, respetan todas las normas, usted puede sentir un terremoto hasta de 8.5, hasta de 9 en la escala de Richter. Tú te quedas acostado sin tener que salir corriendo, porque tiene la seguridad de que la casa donde tú estás está bien hecha. Así pasa también cuando sabemos dónde estamos parados en Jesús, dónde estamos parados en Dios. Pase lo que pase, vamos a permanecernos firmes, porque Él que está con nosotros nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar en el camino y tampoco nunca nos va a dejar en vergüenza. Así que la seguridad es algo que uno necesita para seguir hacia adelante. Es algo realmente que uno necesita para proseguir la meta, porque realmente la seguridad es lo que nos mantiene enfocado. Si es inseguro, entonces uno va a tener una mente turbada y hoy puede pensar algo, mañana y haciendo otro, porque hay inseguridad. Pero cuando hay seguridad, eso nos mantiene firme, enfocándonos, porque yo siempre utilizo 3 palabras: firme, fiel y adelante. Eso que hace la seguridad. La seguridad nos mantiene firme, nos mantiene fiel, nos guarda la fidelidad y nos mantiene como caminando hacia adelante. Así que la seguridad es importantísimo, hermano. ¿Por qué es importantísima la seguridad? Porque eso nos mantiene enfocados, con los ojos puestos en Jesús, como dice en la palabra, los ojos puestos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros leamos el Salmo 1, del 1 al 3, es un salmo que habla de relación, pero no solamente de relación, pero hay un secreto en el verso 3, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando se habla de ley, es otra forma de llamar la palabra de Dios, porque dice: la ley de Jehová es justa, es perfecta. Sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, en su palabra, medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué bendición! Cuando habla de su fruto, el propósito de Dios es llevarlo a la madurez para que demos muchos frutos. Y para dar frutos, para crecer, para madurar, tenemos que tener también el cuarto punto: oídos sensibles para escuchar. Y mi pregunta a esta hora: ¿qué estamos escuchando? Hoy en día hay tantas voces, hay tantas cosas que uno puede escuchar, y hay muchas de ellas que nos pueden sacar de carrera, que nos pueden turbar,
que nos pueden entonces contaminar. Escuchar es importante. Lo más importante es qué estamos escuchando. Y déjeme decirle, lo más importante en estos últimos momentos que un hijo de Dios, cualquiera debe escuchar, es la voz de Dios. Eso me hace reflexionar sobre la situación que estuvo pasando Job, en su condición, en su situación, en su prueba, en su adversidad. Había muchas voces hablando. Las voces de sus amigos, las voces de su familia. Había muchos comentarios y algunos de ellos muy raros. Y quizás en las situaciones que estás pasando, en la adversidad ahora mismo que estás viviendo, hay muchas voces hablando, aconsejando, hablando cosas que no es. Pero déjeme decirle, cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, puede estar en medio de una tormenta y teniendo paz. Y cuando Job, todas esas voces hablaron, pero en medio de todas esas voces, él decidió, él propuso escuchar la voz de Dios. Y al final concluyó de que antes yo había escuchado hablar de Dios, pero ¿sabes qué? En mi prueba, en mi adversidad, en mi situación, no solamente he escuchado hablar de Él, yo lo he visto, yo lo vi. Eso significa cuando uno escucha la voz de Dios, te da dirección, te ubica. Es como para mí, en medio de situaciones, escuchando la voz de Dios es como un GPS, como lo decimos. Eso te indica qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pues hay un secreto, hay un gran reto para escuchar la voz de Dios. No basta simplemente venir a la iglesia, no basta simplemente ser parte de una congregación. Para poder escuchar la voz de Dios requiere lo que se llama relación con Dios. Si no hay relación, no va a poder jamás familiarizarse con la voz de Él. Elí y Samuel en el templo. Samuel había escuchado una voz, pero como él no tenía esa relación tan cerca en estos momentos, y de momento se fue donde Elí para decir que usted me llamó, y volvió. Cuando Elí entendió lo que había pasado, Elí le dijo, cuando usted escucha esa voz, tú vas a contestar así: he aquí tu siervo, háblame, Señor. Y eso significa para mí sumamente interesante este pasaje, o sea, este texto. Y cuando nosotros nos acostumbramos a relacionarnos con Dios, no podemos discernir ni identificar su voz cuando Él habla. Imagínense, uno solito, es difícil identificar la voz de Dios en medio de adversidad. Imagínense en medio de turbación, de muchas voces hablando. Lo más importante para uno identificar, escuchar la voz de Dios cuando Él habla, es tener relación con Él, es relacionarnos con Él. En la distancia, por ejemplo, si yo estoy en la distancia y alguien me llama, la única forma de yo identificar a esa persona es porque anteriormente yo he tenido una relación con esta persona. Pues si no has tenido ninguna relación y acaso te llama una compañía, y si no tiene ninguna relación con los empleados, te va a preguntar, ¿con quién hablo? ¿Quién es? Porque no hay relación. Pero cuando se trata de relación, en caso de que le llama a uno su esposa o su esposo,
de momento, sin conocer, puede utilizar otro número. Al escuchar la voz de inmediato, se puede identificar la voz porque hay una relación. Es decir, que hay una costumbre. Tenemos que acostumbrarnos a relacionarnos con Dios para identificar y reconocer su voz cuando Él habla. ¿Y cuál es la mejor manera de identificar la voz de Dios? Muchas veces pensamos que la identificación es por el timbre o por el sonido. No. Y cuando se compara lo que Dios está diciendo con la palabra, uno puede entender y saber que es Dios. Quizás Dios habla de distinta manera. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Él hablaba a través de teofanías. Él hablaba a través de los sueños y las visiones. Y Él hablaba a través de señales. Hay diferentes maneras como Dios puede hablar. Y hoy en día Él sigue hablando. Pero la única diferencia es cuando Dios habla, la forma de nosotros identificar es comparar a través de la palabra. Por eso leímos anteriormente el Salmo 1, 1 al 3, que nos habla de cómo podemos mantener esa relación. Tenemos que tener meditación, hay que meditar en el verso 2. Dice, bienaventurado es, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando uno llega a ese nivel de meditación, uno conoce realmente cuando Dios habla o no, porque siempre se va a comparar lo que uno escucha con lo que dice la palabra, a ver si concuerdan. Si no hay cohesión, si no hay entonces esa armonía entre lo que uno escucha y lo que dice la palabra de Dios, ahí sí hay problema. Tenemos que acostumbrarnos a identificar, a escuchar la voz de Dios. Es decir, que el cuarto punto para uno crecer y madurar es escuchar o saber escuchar. Y primero es ser enseñable, segundo es el sacrificio listo para pagar el precio, tercero la seguridad y cuarta cualidad es escuchar o saber escuchar. Y después de escuchar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que accionar. Poner en práctica lo que hemos escuchado. Abraham escuchó la voz de Dios. Cuando él escuchó la voz de Dios, él no se fue a acostarse. Él no se fue a sentarse. Él actuó. Salió de su tierra, de su parentela, para ir al destino que Dios le iba a mostrar. Y el problema es que muchas veces escuchamos la voz de Dios, sabemos que es Dios hablándonos y no queremos accionar. Nos quedamos en el sillón sentados, hablando en un ámbito espiritual, sentados y sin hacer nada. Y cuando Dios habla, Él quiere que nosotros tomemos acción. Él quiere que nosotros accionemos. Es decir, que Dios no solamente habla para hablar, Él habla para que nosotros podamos actuar. Así que si estamos hablando de esas 5 cualidades, son importantes para nosotros poder crecer y madurar. Y el Salmo 1:3 para mí es una joya. Porque habla de relación, no simplemente interpersonal, pero de nuestra relación con Dios. Y si queremos prosperar en todo, si queremos entonces dar frutos, tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que entonces estar metidos, ocupados en la palabra día y noche para que podamos dar frutos. No solamente hojas, pero dar frutos. Tenemos que ser enseñables. Tenemos que
ser dispuesto y disponible al sacrificio. Tenemos que tener la seguridad. Tenemos que ya estar listo para escuchar la voz de Dios. No la voz de lo que dicen por ahí, no la voz de aquellos que están por allá, no lo que se dice en la noticia, más bien la voz de Dios. Y quinto, tenemos que tomar acción, tenemos que accionar, tenemos que poner en práctica lo que Dios dice. Así que va a ser de mucha bendición si queremos crecer, si queremos madurar, tenemos que trabajar esas 5 cualidades y usted verá grandes diferencias en su vida, en su familia, en su comunidad, en su iglesia. Así que usted va a ser de mucha bendición para los demás. Que Dios lo bendiga y que Dios lo siga usando y bendiciendo y ministrando a su corazón a través de esta palabra en las naciones. Bendiciones.